Buenos días a todas y a todos. Y disculpad el retraso en el inicio, que hemos tenido un problemilla con el transporte de nuestra coordinadora general, que no daba con la dirección este buen hombre que la traía. Os hemos convocado aquí porque queríamos anunciaros una nueva iniciativa. Vosotros sabéis que desde el mes de mayo hasta comienzos del verano estuvimos recorriendo Andalucía con lo que llamamos la ruta 100% Andalucía, visitando municipios, 20 y tantos municipios en las 8 provincias andaluzas. Una experiencia, una propuesta, una ruta que nos sirvió para palpar, para conocer de primera mano los problemas de la gente, los problemas de nuestra tierra, una realidad que golpea de manera dramática a mucha gente, pero sobre todo también nos sirvió esa experiencia de unos cuantos miles de kilómetros para conocer la capacidad, la solvencia y la creatividad de mucha gente para abordar esas situaciones y para proponer soluciones a esos problemas. De esa primera etapa de la ruta 100% Andalucía, nos trajimos en el morral cientos de propuestas, cientos de ideas relacionadas con el cambio de modelo productivo, el cambio de modelo de desarrollo, con los problemas del empleo, con la calidad y la defensa de los servicios públicos y propuestas que estaban además al alcance de la mano, ¿no?, de cualquiera que quisiera escucharlas y convertirlas en propuestas que fueran parte de nuestro marco normativo. Propuestas que nosotros hemos llevado al Parlamento de Andalucía y que vamos a llevar en forma de leyes que, como se ha venido demostrando durante estos 2 años y pico de legislatura, es algo que sabemos hacer y que creemos que hemos hecho bien. Ese trabajo realizado de manera constante y contundente por parte de esta organización en el ámbito parlamentario ha encontrado un inmovilismo y una negativa constante por parte del Gobierno de la señora Susana Díaz. Esa oposición constructiva al Gobierno andaluz que queremos hacer ha encontrado siempre una negativa cerril y un antagonismo permanente a escuchar nada de lo que hiciera este grupo parlamentario en el Parlamento andaluz. Nosotros llegamos a esta segunda etapa de la campaña 100% Andalucía con una propuesta, con un hilo conductor que nos lleva a lanzar esta iniciativa, esta segunda parte, como digo, con el nombre de Leyes para cambiar la vida. ¿Por qué leyes para cambiar la vida? Porque se trata de un nuevo bloque legislativo que recoge muchas de las proposiciones de ley que hemos hecho en el Parlamento, pero incorpora nuevas iniciativas que vengan a remendar, a solucionar, a contrarrestar las situaciones de indefensión, de injusticia que muchos andaluces y andaluzas tienen en estos momentos. Cuando terminamos en julio esa primera etapa de la campaña 100% Andalucía, en Jaén nos planteamos una iniciativa, que es la que hoy os damos a conocer y que mañana presentamos públicamente en el corazón de Andalucía. Nos vamos a la comarca de Antequera, a Mollina, para que esta segunda etapa tenga una presentación pública y tenga un hilo de conexión con ese trabajo de recogida de propuestas que hemos hecho en esas provincias andaluzas durante esos 3 meses. Ese trabajo previo, y que ahora continuamos, nos ha permitido no solamente recabar mucha información de muchos colectivos, muchos movimientos sociales, mucha gente demandando soluciones a problemas, sino también nos ha permitido comprobar que tenemos una organización fuerte, con raíces en los territorios y con capacidad de crecer. Hacemos, por tanto, también una reflexión sobre una realidad organizativa que nos llena a todos de la satisfacción de saber que cada vez somos más gente en Podemos Andalucía. Pero esa organización que crece se quiere ensanchar con las aportaciones de compañeras y compañeros que, incluso no siendo de Podemos Andalucía, quieren participar de una propuesta política que sea capaz de recoger y construir una Andalucía mejor, una Andalucía más digna, una Andalucía con futuro. Quiero que mi compañera Rocío Van der Heide, secretaria de Municipalismo, os traslade y repase para nosotros el trabajo que se ha hecho hasta ahora y cómo afrontamos ese horizonte municipal en el 2019. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días y muchas gracias también, ¿no? Iniciábamos la ruta 100% Andalucía con una primera parada en Córdoba para, desde ese lugar, teníamos el propósito de conocer los problemas que acucian a los andaluces y a las andaluzas en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Así
pero no solo los problemas, sino también, como decía antes mi compañero Nacho, conocer experiencias novedosas que se están llevando a cabo en muchos de nuestros pueblos y que a veces nadie le ofrece la posibilidad de contarlo y que, sin embargo, plantean alternativas al modelo existente para así construir juntos y juntas desde el territorio, desde los municipios, una alternativa de futuro que piense y que sienta en andaluz. Córdoba, Palma del Río, Marbella, Belén Málaga, La Rinconada, Cama, Granada, Jaén, Pegalajar, Níjar, Isla Cristina, Ayamonte, Dos Hermanas, el puerto de Santa María, Algeciras, fueron parte de esta primera etapa de poner los cimientos de lo que debe ser un brote de municipalismo que eche raíces, que se fortalezca, que crezca y que sea la alternativa política para la gente frente a las políticas que se han venido aplicando en nuestros pueblos y en nuestras ciudades de expolio, de externalización de servicios o de la imposición del pago de la deuda frente a la garantía de servicios públicos, que por otra parte son esenciales además. No es casualidad que quisiéramos reunirnos con las auxiliares de ayuda a domicilio, por otra parte un colectivo principalmente de mujeres en Córdoba que llevan mucho tiempo pidiendo la remunicipalización de este servicio frente a un gobierno del Partido Socialista en la ciudad que prefiere seguir regalándole a costa de sus condiciones laborales en la mayor parte de los casos y también de la calidad en los cuidados que se prestan a las familias, a los usuarios dependientes, a una empresa como Clece, propiedad de Florentino Pérez. No es casualidad tampoco que quisiéramos visitar la residencia de asistidos de Montequinto y que estuviéramos con sus familiares y con los profesionales que día a día pelean por seguir manteniendo una de las pocas residencias que todavía son públicas y que la Junta, en lugar de protegerla como un bien preciado, quiere cerrar. No es casualidad tampoco que nos reuniéramos con Juan Clavero y con muchos otros compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción en el puerto de Santa María, donde han denunciado con todos los medios a su alcance, a través de Apensa no se vende, la privatización de algo tan esencial, tan vital, que además ha sido declarado como derecho humano, como es el agua. No es casualidad tampoco que nos fuéramos hasta Marbella a reunirnos con los trabajadores y las trabajadoras del sector turístico que cada día ven en una ciudad que sufre y que padece eso que ahora llaman la turistificación y que tiene que enfrentar cada día pues, unas condiciones laborales más precarias y cada vez en peores condiciones. No es casualidad tampoco que nos fuéramos hasta Granada a uno de sus barrios más degradados por la falta de interés y de voluntad en la búsqueda de soluciones reales con problemas básicos como es la vivienda y también la energía, para denunciar el beneficio que a día de hoy siguen teniendo grandes empresas como Endesa. Hace unos días escuchábamos que de nuevo nos vuelven a subir la luz, mientras las administraciones miran de manera pasiva cómo la población sigue sufriendo cortes y parece que no pasará nada. Cientos y cientos de kilómetros en esta tierra extensa que no son casualidad. Y no son casualidad porque Podemos Andalucía no improvisa, Podemos Andalucía no va poniendo parches como nos tiene acostumbrado el Gobierno de la señora Díaz. Nosotros nos tomamos muy en serio nuestro trabajo y tenemos un objetivo bien claro: seguir construyendo una alternativa solvente y real que plante cara a quienes nos han traído a esta situación por falta de expectativa, por falta de creatividad, por falta de interés, por falta de oportunidades hacia nuestros pueblos y nuestras ciudades, hacia nuestros vecinos y vecinas y, en definitiva, hacia los andaluces y a las andaluzas. Pero también nos tomamos en serio esta voluntad de construir la alternativa con los andaluces y con las andaluzas, no de espaldas a los andaluces y a las andaluzas. Por eso, desde la Secretaría de Municipalismo de Podemos Andalucía, en el día de hoy queríamos trasladar dos mensajes principalmente. El primero
es que desde Podemos Andalucía rechazamos la política de privatizaciones y externalizaciones que se han venido llevando a cabo por las distintas administraciones desde el Estado, desde la comunidad autónoma y también desde muchos de nuestros ayuntamientos. Se han llevado a cabo externalizaciones y privatizaciones en nuestros pueblos y ciudades a costa de la calidad de los servicios y de la precariedad en el empleo. Nosotros levantamos la bandera, lo hicimos en aquella ruta 100% Andalucía y seguimos manteniendo la bandera de la remunicipalización, de recuperar servicios fundamentales, de defender derechos, de defender lo público y, en definitiva, de defender lo que es de todos y todas. Y el segundo mensaje que queríamos trasladar bueno, pues que a los andaluces y andaluzas que pueden tener claro que Podemos Andalucía es y será una herramienta útil, eficaz y leal para defender sus intereses también en esa institución, la más cercana a los vecinos y vecinas, a la que cada día se dirigen cientos de personas en búsqueda de soluciones para los problemas que están viviendo, que son los ayuntamientos. Tenemos la experiencia de ayuntamientos del cambio que cada día pelean por ofrecer alternativas a sus vecinos y vecinas, y desde la Secretaría de Municipalismo queremos confirmar que en 2019 Podemos Andalucía seremos muchos y muchas las andaluzas que defenderemos la institución más cercana para la gente corriente, como son los ayuntamientos. Después de este trabajo continuado, habrá candidatura de Podemos en las 8 provincias andaluzas, habrá candidatura de Podemos en el 100% de las 62 comarcas andaluzas. No podemos faltar a esa cita tan esencial para seguir ofreciendo alternativas reales a los andaluces y a las andaluzas, porque los problemas que padece nuestra tierra y nuestra gente no tienen más tiempo que perder, necesitan cambio y lo necesitan ya. Y si alguien puede ofrecer soluciones reales y eficaces, si alguien puede ofrecer alternativas a Andalucía, pues es mi compañera y coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, gracias por vuestra atención. Me toca la parte propositiva de la Ruta 100% Andalucía. Como sabéis, fue una ruta que pretendía visitar las 62 comarcas andaluzas con la finalidad de localizar los problemas y las soluciones sobre el territorio. Efectivamente, hemos encontrado muchas experiencias, buenos hábitos, buenas prácticas que son extrapolables a la creación de leyes que puedan dar solución a los grandes problemas de nuestra tierra, y nos correspondía a nosotros como legisladores plasmar en iniciativas legislativas todo el recorrido hecho a lo largo de la ruta que terminó el pasado verano. En ese sentido, hemos estructurado un nuevo bloque legislativo que va a presentar Podemos Andalucía en el Parlamento andaluz, que se puede dividir en 5 conceptos. El primero es cambio de modelo productivo, el segundo es empleo digno, el tercero es defensa de los servicios públicos y los bienes comunes, defensa de los servicios públicos y los bienes comunes, nueva ética política y nueva autonomía. En el primero, en el que tiene que ver con el nuevo modelo productivo, nosotros hemos planteado que es necesario que ese nuevo modelo productivo vaya vinculado a un nuevo modelo energético, que haya una transición energética en la cual Andalucía pueda ser una tierra ganadora. Sabemos que en una transición hacia las renovables podemos encabezar las listas por primera vez, no de riesgo de pobreza, exclusión y desempleo, sino de productividad, de generación de valor añadido. Incluso podríamos, según algunos expertos en energía, exportar energía renovable a otros territorios desde Andalucía. En ese sentido, sabemos que el impuesto al sol y la normativa estatal respecto a producción en energía y en producción en renovable en particular, las limitaciones a las que se ha sometido a la misma en los últimos años, son una limitación, pero también hay una sentencia del Tribunal Constitucional, sentencias de las que hablamos menos que de otras sentencias del Constitucional, pero que también es una sentencia del Constitucional, que establece que el impuesto al sol, la ley del impuesto al sol, conocida como tal, entra en competencias autonómicas cuando trata de regular y limitar el autoconsumo en comunidades y el autoconsumo energético. Por eso hay un margen para
poner sobre la mesa una ley a nivel autonómico, aprovechar esa sentencia de inconstitucionalidad de la ley relativa a las energías renovables y poner sobre la mesa mecanismos para promocionar el autoconsumo, para fomentarlo, para convertirlo también en una alternativa a la pobreza energética, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en breve presentaremos esa ley de autoconsumo energético. Por otro lado, sabemos que un nuevo modelo productivo tiene que aspirar al crecimiento económico vinculado a los derechos laborales. No podemos especializarnos permanentemente en una economía que genera empleo precario, que ni siquiera garantiza las condiciones de vida de las personas que tienen un contrato laboral legal. Y es una situación cada vez más acuciante la de los trabajadores y trabajadoras pobres en nuestra tierra. Aumenta, se genera empleo, pero se genera empleo a costa de no generar rentas suficientes para vivir de esas personas que ostentan esos contratos. En ese sentido, hemos planteado que desde la Administración pública hay una herramienta muy potente para obligar, disciplinar a las empresas que giran en torno a la Administración pública a cumplir al menos la normativa laboral vigente. Y se nos ha hablado siempre de las cláusulas sociales, pero las cláusulas sociales que al principio se comprometieron como un decreto, y está en las hemerotecas, luego se convirtieron en una guía que está muy bien en las estanterías de las oficinas del Parlamento y en las estanterías de la CEA y en las estanterías de las organizaciones sindicales, pero que desde luego ningún trabajador o trabajadora puede ir a los tribunales a demandar que se cumpla una ley de cláusulas sociales en los servicios que trabajan para la Administración Pública Andaluza. Por eso hemos dicho, pongamos sobre la mesa, queríamos ese decreto, esperábamos ese decreto del Gobierno, pero ante la lentitud y la parálisis del Gobierno, pongamos sobre la mesa, obligación nuestra como legisladores, una ley de cláusulas sociales. Por otro lado, y vinculado al modelo turístico y al empleo de calidad y al empleo estable. Hemos puesto sobre la mesa una moción que ha tenido mucho consenso por parte de la Cámara para tratar de promocionar, de promover, de ser un aliado de las trabajadoras y trabajadores del sector turístico desde la Administración pública. En esa moción hablábamos de la necesidad de que la Junta de Andalucía pusiera sobre la mesa mecanismos útiles para exigir esa responsabilidad social a las empresas del sector turístico, que habían aumentado enormemente sus beneficios, pero que también veíamos paralelamente cómo se precarizaba cada vez más el empleo y el sector más conocido por precario son las Kelly, pero no solo. Y, por otro lado, la necesidad de regular las viviendas turísticas en Andalucía, que también estaban generando unos efectos concretos en la ordenación del territorio de nuestros municipios y ciudades y, además, también en la generación de empleo precario, porque si las Kelly están mal, ya las trabajadoras de limpieza de las viviendas turísticas, pues no os quiero ni decir, ¿no? Están completamente en un rincón oscuro. Pues queremos plantear dos leyes relativas al turismo, una relativa a la responsabilidad social de las empresas turísticas y otra relativa a las viviendas turísticas. Por otro lado, el tercer bloque hablaba de la defensa de los servicios públicos y de la defensa de los bienes comunes, del patrimonio común. Como planteamos la ley del 5% en educación, que decía que si hay un aumento del PIB, al menos, y como cláusula suelo, esta cláusula suelo es mejor que la otra, como cláusula suelo de los presupuestos hay que invertir un 5% en educación, pues hemos puesto sobre la mesa otra que plantea que como cláusula suelo en sanidad un 7% del Producto Interior Bruto andaluz debe invertirse en sanidad. ¿Esto qué supone? Que entre quien entre a gobernar, todas las personas que tengan que hacer el esfuerzo de construir un presupuesto tendrán que hacerlo con esas dos premisas básicas, para empezar, si estas leyes se aprueban. Una, que el 5% del Producto Interior Bruto irá destinado a educación, y otra, que el 7% del Producto Interior Bruto irá destinado a sanidad. Solamente en educación ese 5% supone retrotraer todos los recortes realizados desde el año 2010. Y en sanidad nos colocaríamos en una situación similar. Como sabéis, en cuestión relativa a servicios públicos, también hemos planteado la ley de bioclimatización de los centros educativos, pero esta ya hemos hablado de ella ampliamente. Luego, hablamos también de la defensa de los bienes comunes, no solo de los servicios públicos son bienes comunes, pero hay otros bienes comunes que tienen que ver con el patrimonio natural, por ejemplo, que tienen que ver con la defensa de los caminos públicos, una lucha que está de actualidad, porque de hecho, aunque exista ya una reglamentación y una legislación al respecto, sabemos que es muy común, lo hemos visto en la ruta y lo sabemos también por quienes llevan décadas peleando contra la usurpación de caminos públicos,
sigue habiendo un problema de usurpación de caminos públicos en Andalucía y, por tanto, estamos ultimando una ley de caminos públicos que además está en manos de mi compañero Moscoso, que ha sido el que ha conseguido sacar adelante una de las muchas leyes que hemos puesto sobre la mesa, como fue la ley de senderos. Pues esa ley de caminos públicos tiene que ver con la anterior y ahí estará. Y por otro lado, nos vamos al bloque de nueva ética política y nueva autonomía. Sobre nueva ética política, sabéis que hemos puesto sobre la mesa una reforma del reglamento que pretende racionalizar las dietas y la cesantía. Esta fue rechazada por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, pero seguiremos insistiendo en la necesidad de acatar desde la Administración pública lógica de austeridad respecto a lo que consideramos privilegios de la clase política en un momento de enorme dureza por parte de la ciudadanía. No ha ocupado tampoco grandes cabeceras, pero en el último mes han aumentado los desahucios en Andalucía un 17%. Y eso habla de que realmente no había una salida de la crisis, en clave de igualdad desde luego no, y que quienes han encontrado un nuevo empleo tienen serias dificultades para pagar la factura. Por eso seguiremos insistiendo sobre la necesidad de que legisladores y gobernantes, gestores, etcétera, se aprieten también el cinturón. Vamos a volver a insistir sobre la idea de que se tienen que pagar antes las ayudas al alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad que las ayudas al alquiler de los altos cargos en Andalucía, empezando por los consejeros y consejeras, que cobran puntualmente sus ayudas al alquiler con un sueldo importante, vamos a dejarlo ahí, y sin embargo llevamos retrasos en algunas provincias enormes en el pago de las ayudas al alquiler a familias en situación de vulnerabilidad y las cantidades son claramente insuficientes. Pero una nueva ética política también supone atender a otras especies que viven en Andalucía, que existe una sensibilidad afortunadamente animalista creciente en Andalucía, de solidaridad y de empatía con los seres vivos no humanos, y en ese sentido vamos a poner sobre la mesa esa ley de protección animal, esa reforma de la ley de protección animal que incremente las garantías de los seres vivos, de los animales. Y por último, nueva autonomía. Tenemos sobre la mesa y estamos esperando de hecho estaba previsto que entrara en el próximo pleno la ley del 4 de diciembre, como sabéis es una ley que pretende dar oficialidad, institucionalidad al 4 de diciembre como Día del Pueblo Andaluz. Creemos que no es razonable que una comunidad autónoma con el patrimonio cultural, político, simbólico de esta tierra, de su lucha por la autonomía, haya olvidado y hecho olvidar el 4 de diciembre del 77 durante 40 años. Creemos que es necesario acabar con esa injusticia histórica y para eso pusimos sobre la mesa una ley que planteaba que el 4 de diciembre debía ser considerada fecha oficial en el calendario, con actos institucionales vinculados a esa fecha, con actividades escolares en los centros para que nuestros niños y niñas en Andalucía sepan de dónde viene la autonomía que pasó el 4 de diciembre del 77, con eventos especiales en la radiotelevisión pública andaluza, exactamente igual que el 28 de febrero, no necesariamente vinculado a una fiesta, a una festividad no laboral, porque sabemos que hay otra normativa que afecta a ese punto, pero sí al menos ese reconocimiento como Día del Pueblo Andaluz. Esta ley se presentó hace meses, intentábamos que entrara en el próximo pleno antes del 4 de diciembre, era lo recomendable, pero nos encontramos con el debate del Estado de la Comunidad y eso de alguna manera ha cubierto los huecos en los que pudiéramos introducir leyes como esta. En ese sentido, bueno, seguiremos insistiendo e intentaremos que se debata lo antes posible por parte del Pleno del Parlamento. En definitiva, 14 leyes presentadas hasta ahora, 8 más en este nuevo paquete, en total 22 leyes hasta el momento por parte de Podemos Andalucía en el Parlamento andaluz y 2 reformas del reglamento de la Cámara. 22 leyes que es mucho más de lo que han presentado el resto de grupos de la oposición, pero también más de las que ha presentado el Gobierno. Hay que recordar que el Gobierno de Susana Díaz había comprometido para el año 2017 30 leyes, de las cuales solo ha traído 10, es decir, no se ha cumplido ni un tercio de las leyes comprometidas por Susana Díaz para el año 2017. Ante esta parálisis, nosotros entendemos que urge poner soluciones sobre la mesa a los problemas de Andalucía y por eso nos hemos puesto a la labor con estas nuevas 8 leyes para cambiar la vida. Muchas gracias y disculpa que se ha alargado un poco, pero los contenidos los merecían. Antes de las preguntas, perdona, comentar un par de cosillas. Si no me importa, mi compañera va a pasar un micrófono porque lo estamos haciendo por escrito para que se escuche la pregunta que hacéis y si puede hacer coordinar
porque... Falta, vale. Sí, para que me confirmara los datos. 22 leyes, ¿cuántas son las presentadas hasta ahora y cuáles son las de este paquete? Por si me he perdido en alguna. 14 presentadas hasta ahora, ya registradas, y 8 más. ¿Se marcan un plazo temporal para presentar estas 8 leyes? ¿Durante este año o ir viendo en función? Este año sin duda, o sea, antes de que termine el año sin duda, porque además sabemos que luego va a ser muy difícil que termine el trámite de una ley. O sea, tenemos la experiencia de la ley de sendero, que es la que hemos conseguido aprobar, y bueno, pues ahí entre... Claro, para intentar que puedan eventualmente, si el resto de grupos considera necesaria la toma en consideración, pues poderla aprobar eventualmente durante el último año de legislatura. Sí, quería preguntar, en la ley de reforma en la propuesta de reforma de la ley de protección animal, quería que se extendiera un poco más si, por ejemplo, van a incluir al toro de Lidia. Queremos empezar por lo que genera más consenso. Entonces, creemos que podemos irnos a lo que genera más consenso ya, que es la protección de los animales domésticos, la lucha contra el maltrato animal de forma más seria, las peleas de gallo, por ejemplo, que se han convertido en un evento que todavía está tolerado por la Ley de Protección Animal, pero que eventualmente pensamos que es necesario sacarlas de esa exceptuación de la Ley de Protección Animal, y el tiro pichón, y vamos a empezar por esas, porque creemos que son las que en un momento dado pueden generar más consenso. No somos maximalistas, intentamos hacer cambios progresivos al margen de que nuestros objetivos vayan mucho más lejos, pero vamos a empezar por ahí. No hay mucha normativa, legislación, actividad, ningún debate en el Parlamento hasta el momento sobre protección animal. Vamos a empezar por el principio y vamos a avanzar en esa línea. Nadie más ha planteado estos debates, insisto, ni en una pregunta, proposición no de ley, nada. Nosotros queremos empezar a hablar de esto en el Parlamento andaluz. Sí, no sé si tienen ya decididas las enmiendas concretas que van a presentar a los presupuestos. Bueno, pues estamos ultimando la batería de enmiendas al presupuesto. En la rueda de prensa del Grupo Parlamentario de la semana que viene daremos datos más precisos sobre las mismas. Sí, yo quería saber, la ley de... Se ha dicho que antes de que termine el año se van a presentar todas las leyes, entiendo que están bastante avanzadas en el diseño, ¿no? Sí. O sea, que se van a registrar en el Parlamento antes de que termine el año. Ese es el objetivo, vamos. ¿Y en qué consiste la ley? Ha mencionado una ley de viviendas turísticas. ¿Cuál es el objetivo de esa ley exactamente? Regular las viviendas turísticas, ¿pero en qué sentido? ¿Poner algún tipo de tasa o...? De momento es una voluntad de regular, de empezar a regular el tema de las viviendas turísticas. Entendemos que hasta el momento la regulación es bastante exigua, no está evitando efectos perniciosos para las ciudades. Creemos que es necesario mantener esta fórmula porque es una fórmula de alguna manera de subsistencia de muchas familias, pero también sabemos que se está produciendo un proceso de acumulación de vivienda turística por parte de grandes tenedores de vivienda. Entonces creemos que es necesario poner sobre la mesa mecanismos legales para tratar de evitar la acumulación de propiedad en vivienda turística que acabe con ese carácter social del alquiler de la vivienda turística para familias que comen de eso y lo convierta en un nuevo negocio para los especuladores. En ese sentido, ese desarrollo de esa ley pues ya lo pondremos con más detalle sobre la mesa. Y una duda. Al principio de la rueda, Nacho ha comentado que mañana en Antequera van a presentar una iniciativa. ¿Se refiere a todo esto? Sí, vamos a entrar más en detalle en cada uno de los bloques y en cada una de las leyes por parte de quienes las están trabajando, además, que son las áreas de Podemos, junto con especialistas que nos ayudan a elaborar contenidos, los responsables de las áreas y la secretaría y los diputados y diputadas que están trabajando en esos avances legales. Sí, a mí me gustaría saber dos cosas. Una, si ya se ha presentado recurso o se ha decidido si se va a recurrir
la sentencia por el despido de un trabajador en Huelva, que supongo que conoce. Y igualmente, si van a presentar algún tipo de alegación o tienen cerrado ya a la propuesta de reglamento que se ha hecho para las primarias que empezarían en enero. Vale, si no os importa, bueno, si no hay más preguntas políticas, digamos, sobre las que tengo competencia, dejo la palabra a Nacho para resolver ese tipo de cuestiones, pero por organizar un poco la rueda, si hay más preguntas políticas, entenderme con política, las tratamos ahora y si no, pues le doy la palabra a Nacho, ya vamos a un bloque más organizativo, digamos. Pues le hago una política. Este proyecto que han presentado de 100% Andalucía era una de las líneas estratégicas de su programa para el mandato que comenzó hace prácticamente un año. Había otras iniciativas como la petición de una autonomía para la Federación de Podemos en Andalucía. Me gustaría saber si usted, pasado casi un año, está satisfecha cómo van las negociaciones para conseguir realmente que funcione como federación. Satisfecha no, porque nuestro objetivo es construir una organización federal. Es verdad que para eso necesitamos, y tenemos ahora mismo profundos debates al respecto, también el consenso de otras federaciones de esa eventual federación. Seguiremos insistiendo en la necesidad, y estamos insistiendo en la necesidad de plantear ese debate a nivel global con el resto de la organización, con el resto de los Podemos de otras comunidades autónomas, aunque sí es verdad, y eso ha quedado claro, que de alguna manera desde Andalucía vamos como 4 o 5 pasos más adelante del resto de comunidades autónomas, pero entendemos que sí existe esa demanda de descentralización y de empoderamiento, digamos, de los territorios en Podemos. Somos una organización joven que empezó estando muy centralizada por controlar de alguna manera el nacimiento de una fuerza política nueva que adquirió mucho peso de forma histórica, ninguna otra lo consiguió así, en poco tiempo, y que necesita dar pasos más lentos en lo organizativo, pero nosotros estamos en disposición de hacernos cargo de las decisiones que tengamos que tomar respecto a la política andaluza, y hemos demandado desde nuestra asamblea la necesidad de alcanzar nuevas cotas de autonomía. En este sentido, lo que sí me congratula es que todas las corrientes, digamos, que se presentaron a la segunda Asamblea Ciudadana de Podemos Andalucía, hay un trabajo de mucha lealtad en ese sentido. Todas las corrientes estamos supervisando el proceso. El próximo Consejo Ciudadano Andaluz del día de mañana habrá un punto sobre eso, poniendo sobre la mesa cuáles son los avances que se han producido en este sentido y articulando entre todos y todas, por unanimidad, como hacía hasta ahora, espero, nuevos mecanismos que queramos poner sobre la mesa, pero lo estamos haciendo juntos y juntas, y eso es una cosa que la verdad me enorgullece. Al hilo de esa autonomía de Podemos Andalucía, ¿qué opina de la consulta que se ha convocado en Podemos en Cataluña por parte de la dirección de Pablo Iglesias? Tenía honores aquí y el otro allí. Sí. Vamos a ver, yo creo que es necesario, vamos, en todos los casos, el reglamento, la normativa interna de Podemos establece que la política de alianza la aprueban las bases. La aprueban las bases en una consulta. En este caso, a nosotros nos hubiéramos gustado, y así lo pusimos sobre la mesa desde el principio de esta semana, que las consultas se hicieran de forma negociada, de forma pactada. Y hemos llamado al diálogo, a la negociación, a la mediación entre la organización a nivel estatal y la organización en Cataluña, porque en realidad lo que hay de fondo es un problema razonable, como en casi todos los debates que tenemos, y digo casi, pero este, por ejemplo, es un debate razonable, que es que hay dos situaciones paralelas y divergentes entre España y Cataluña. La situación que se vive en Cataluña, el estado de ánimo, la opinión pública, no es la misma que se vive en el resto de España. Por eso, encontrar, de hecho, no somos la única fuerza política que lo pone sobre la mesa. Pocos medios de comunicación reparan en ello, pero el comunicado emitido en el día de ayer por el Partido Socialista de Cataluña acerca del encarcelamiento de los consejeros y del Gobierno de Cataluña ha recibido por parte del PSC una posición muy contundente y contraria a este encarcelamiento, de forma muy clara. Y parece que en el caso del PSOE, pues es como algo natural que haya una posición en Madrid y otra posición en Cataluña cuando hablamos de Cataluña. Bueno, pues yo creo que es bastante natural y bastante normal que haya posiciones con matices, si se está allí,
que sí se está a kilómetros de distancia. Por eso entendemos que la fórmula quizás más templada pueda ser la del diálogo, la de tratar de ponerse en el lugar del otro, la del empatizar con el otro, la de entender en qué momento se encuentra el entorno en el que cada uno trabaja. En ese sentido, Podemos no es diferente del PSOE. Lo que pasa es que me parece que a veces tengo la impresión de que es una novedad, ¿no? Que haya opiniones con matices diferentes entre Cataluña y España respecto al conflicto catalán. Cuando usted habla de... En la terminología parece que cuando habla usted que dice Cataluña y España, como si Cataluña no fuera España. Sin embargo, la posición de ustedes hasta ahora ha sido de que Cataluña es España. Quería que me aclarara los últimos acontecimientos con eso, porque a veces la manera de expresar las cosas también dice mucho. Es decir, cuando dice usted la posición de Podemos no es diferente a la del PSOE, cuando allí hay entre Cataluña y España. Vale. Quería que aclarase. ¿Podemos entrar en un debate? No, quiero preguntarle también vale. si en los últimos acontecimientos la posición de Podemos ha sido inamovible desde siempre, al menos he observado siempre, lo de defender el referéndum y el derecho a decidir. Quería saber si no ha habido análisis de los últimos acontecimientos para variar esa posición, o si Podemos Andalucía sigue manteniendo lo mismo. Y quería que nos aclarase exactamente qué es lo que piensa y opina o debe defender Podemos Andalucía en el tema del debate territorial. Vale. Voy a dar, como no han sido pocas las voces que han puesto sobre la mesa el hecho de que no estamos explicando bien la propuesta, ¿no? Pues entonces yo permanentemente me pongo el reto por delante cuando empiezo una rueda de prensa o una comparecencia de cualquier tipo, intentar explicar las cosas de otra manera para que se entiendan mejor, lo cual no cambia los contenidos. Pero voy a intentar dar una explicación como de Barrio Sésamo, de cuál es nuestra posición sobre Cataluña. Hay tres posibles soluciones a un conflicto evidente. El conflicto evidente es que hace 10 años había un 20% de personas, según los resultados de distintos procesos electorales, que querían la independencia de Cataluña, y hoy hay un 48% de personas que quieren la independencia de Cataluña. Eso es un problema evidente. Había ya un problema evidente con un 20% que no estaba satisfecho sobre su situación en España y ahora es más gordo el problema, ¿vale? Eso es una evidencia. Frente a eso hay tres posiciones posibles. Ahora empieza Barrio Sésamo. La primera es declaración de independencia unilateral, entendiendo que el 48% es lo suficientemente legítimo como para decidir por el 100% de la población en Cataluña. Esa es opción 1. Opción 2, intervención del Estado con toda su fuerza represiva, judicial, de todo tipo, para obligar a Cataluña a mantenerse en la misma situación en la que está ahora, para volver a la situación justamente previa al nacimiento de este conflicto político que surge en 2010, ojo, cuando el PP va al Constitucional para destrozar el único acuerdo posible dentro de la Constitución con la mayoría de Cataluña acordado en un Estatuto de Autonomía para Andalucía. Para Andalucía, no, para Cataluña en este caso. Se hace eso primero y después se decide imponer esa realidad por todos los medios posibles, incluido el fin de la autonomía. Ya no debatimos no de referéndum, no, sino eliminamos la autonomía. Eliminamos la autonomía, vamos a unas nuevas elecciones, que yo hago una pregunta al aire. ¿Qué pasa si en las nuevas elecciones la situación es la misma? ¿Volvemos inmediatamente a la primera casilla? Entonces, primera posición, DUI. Segunda posición, 155. Tercera posición, un referéndum pactado para saber qué piensan los catalanes. ¿Qué ha defendido Podemos desde que nació? Pero cuando digo nació, lo sé porque yo estaba allí en el parto y estábamos en el Teatro del Barrio de Madrid presentando en una rueda de prensa a la que no fue ningún medio de comunicación qué era eso de Podemos. Bueno, fueron, creo, el Diagonal, algunos medios de comunicación alternativos, diciendo qué era eso de Podemos que estábamos creando. Y allí mismo, en el manifiesto fundacional, se decía: creemos que la solución al conflicto catalán pasa por un referéndum pactado. Esa es la nuestra. Ya está. Creo que en el marco de la Constitución existen mecanismos
ya habría que ver un poco cómo ha afectado la sentencia del Constitucional que se han hecho por medio a lo que se pudiera aplicar. Pero desde luego hubo un momento antes del rosario de recursos al Constitucional en el que era posible hacer un referéndum consultivo para empezar, porque imagínate que no, que sale que no, por mayoría. Entonces, era razonable, y esto ya no es de Podemos, que había mucha gente que lo planteaba antes, y hay juristas que lo llevan planteando con mucha nitidez desde hace mucho tiempo, se podía saber qué pensaban los catalanes y después ya en un momento dado entrar en una reforma de la Constitución. Pero primero saberlo, ¿no? Pero no me ha contestado la pregunta, creo yo. Es decir, esa posición la conocemos. Sí. La posición del derecho a ¿No lo parece? A veces. Bueno, creo que yo sí al menos la conozco. Lo que te pregunto es, esa posición, que es de lo que usted dice, que es desde que se inició Podemos, con los acontecimientos que ha ocurrido en Cataluña, donde el gobierno se han saltado las leyes y ustedes no han modificado esa posición, mantienen esa decisión pese a todo lo que ha ocurrido en Cataluña. Lo dijo una persona a la que admiro, pero esto es como cuando te ponen un enfermo que está a punto de morir sobre la mesa y te dicen, venga, ahora por lo bueno tú. Ha pasado por un montón de médicos que lo han toqueteado, que lo han manoseado, que lo han puesto peor, que el tratamiento que le han puesto era el contrario, que lo han empeorado y ahora te dicen, toma, ¿lo cura tú? ¿Estamos nosotros en condiciones de arreglar todos los desaguisados cometidos por uno y otro durante los últimos meses, incluso años, si nos vamos a que el famoso recurso al Constitucional? Pues seguimos planteando lo mismo, volver al punto inicial en el que se pudiera, para empezar a dialogar, luego empezar a negociar, empezar a poner soluciones políticas a problemas que son políticos y volver a hablar de la posibilidad de salir de la crisis en un sentido de recuperación de democracia y no de pérdida de derechos, ¿no? Por tanto, para empezar, una mesa donde haya dos partes que se quieran sentar. Esa es la propuesta de Podemos en estos momentos. Una mesa, cuadrada o redonda, donde haya dos partes que se sientan y empiezan a hablar. Y empiezan a hablar de la posibilidad de resolver este conflicto político. Como los matices son malos para tiempos revueltos, ¿usted teme que esto pueda pasarle factura a las elecciones autonómicas andaluzas o en las municipales en el futuro? En este sentido hemos sido enormemente responsables. Ni lo hemos pensado. Ni hemos encargado una encuesta, una triste encuesta al respecto. Entre otras cosas porque son muy caras. Pero ni hemos encargado una encuesta. Formaba parte del ADN de Podemos resolver los problemas políticos desde el punto de vista democrático y político y no nos ponemos a contar votos. Porque eso de contar votos es lo que lleva al PSOE a decir somos plurinacionales y además contar cuáles son las nacionalidades históricas, es decir, Galicia, Cataluña y Euskadi. Y después por la tarde y decir nunca votaremos a favor del 155 de la Constitución. Supongo que llega una encuesta, se mira y se dice vamos a votar a favor del 155 de la Constitución. Eso no es una política confiable. Eso no es una política comprometida con la situación y con la historia de nuestro país, ni con la gente de nuestro país, ni con la gente que nos vota. Eso no es responsable. Igual que en un momento dado el PDeCAT también pudieron coger la calculadora y las encuestas y decir nos viene muy bien meternos en un conflicto de alta envergadura. A ambos, al PP y a Puigdemont, igual les venía muy bien tirarle de las tripas a la gente. Tirarle de las tripas a la gente. En ese tener las tripas de pie, en Podemos hemos defendido una posición muy difícil de defender, que es parar, respirar, dejar de tirar a la gente de las tripas, hablar y resolver los problemas como la gente adulta, responsable y demócrata. ¿Es una posición difícil? Sí. ¿La seguiremos defendiendo? Sí. ¿Costará votos? Pues no lo sé. Veremos después de las elecciones en Cataluña, cuando la situación sea la misma, cuáles van a ser las soluciones que se pongan sobre la mesa. Vamos a verlo. Si al final el tiempo da la razón a quién. Sí, ayer el líder de Podemos en Cataluña difundió un documento que atribuía a la dirección del partido. A mí me gustaría saber si ustedes lo han recibido en Andalucía, si usted personalmente lo conoce. En ese documento se supone que atribuía a la dirección de Pablo Iglesias una especie de hostigamiento en las redes sociales contra él por su posición en Cataluña.
Desconozco si ese documento es real o no, solo tengo la difusión que ha hecho él. Y bueno, mi pregunta es si ustedes lo han recibido y qué le parece en caso de que sea así. No lo he recibido y, vamos, no sé, no me parece bien hostigar a nadie, vamos, en general. Pero no sé de qué documento en concreto me habla. Yo quería saber, después de que se desmarcara el domingo pasado del comunicado que emitieron anticapitalistas por la situación de Cataluña, cuál es su posición dentro de esta corriente, si ha hablado con Mayor Urbán, si se ha planteado salirse después del contenido de ese documento. No hay ninguna novedad ni ningún cambio respecto a lo dicho el domingo y, por otro lado, respecto a la portavocía que sí me toca, que es la de Podemos Andalucía, respecto a lo dicho el martes en el comunicado que emitimos como ejecutiva. Ningún cambio, ninguna novedad. Había preguntado por dos cuestiones, creo recordar, ¿no? En cuanto a lo del trabajador, a qué se refería la pregunta, nosotros acatamos la sentencia y ejecutamos el contenido de las mismas. Y no sé si preguntaba también sobre posibles acciones desde el punto de vista del recurso. Los servicios jurídicos de Podemos Andalucía tienen ahora mismo ese asunto encima de la mesa y ellos son los que nos van a dar una opinión desde el punto de vista técnico y jurídico y en consecuencia a ese informe la Comisión Ejecutiva adoptará una decisión que aún no ha tomado. Y la otra pregunta creo que era sobre el tema de los reglamentos y los procesos internos. Como sabéis, los mandatos de los consejos ciudadanos municipales terminan y de las secretarías generales terminan ahora a final de año, hacen los 3 años, y en este momento estamos discutiendo en el conjunto de la organización, con las aportaciones de los diferentes territorios, de los equipos de organización de todas las comunidades, ese borrador. Con lo cual es un documento que aún se está elaborando y que sobre el particular, hasta que no sea un texto definitivo, no hay mucho más que comentar. Sí, la situación. ¿Ve? La situación de Podemos en Málaga con los conflictos que hay en divisiones y demás, ¿cómo lo están abordando? En Málaga, exactamente, preguntamos sobre. En el ayuntamiento. Mira, tengo aquí a mi compañera Rocío, que conoce bien, ¿quieres? Conoce bien el paño municipal de esta tierra y que está en contacto directo con los compañeros de las candidaturas municipales, que creo que es la pregunta sobre la que tú querías comentar. Bueno, pues nosotros con las candidaturas en realidad no hay una vinculación orgánica real entre Podemos y las candidaturas, puesto que cada cual fue a las municipales bajo una fórmula diferente. Esto es lo que tiene que ver con las candidaturas. Respecto a otras responsabilidades que se puedan tener a nivel orgánico dentro de la organización, a nivel municipal, y bueno, y las medidas que se puedan tomar por distintas razones, pues por fortuna Podemos Andalucía tiene un órgano ejecutivo del que formamos parte, pero también tiene un órgano garantista que es quien dirime todas esas cuestiones y quien resuelve, que por otra parte pues es un órgano independiente y que tiene pues toda la legitimidad para resolver al respecto. Entonces, en ese sentido, nosotros cumplimos con funciones ejecutivas y es la Comisión de Garantía quien tiene que resolver esas cuestiones. ¿Pero ustedes le han abierto un expediente de expulsión a esos dos concejales? La Comisión de Garantía. Sí, por eso le preguntaba. Sí, la Comisión de Garantía abre expedientes en función de las denuncias que le van llegando y no es la Ejecutiva quien tiene que dirimir esos asuntos, sino la propia Comisión de Garantía quien tiene que resolver en función de los expedientes que, por otra parte, la Ejecutiva no conoce.